Hoy os traemos una de esas historias por las que vale la pena habernos metido en este lío que es protagonistas de lo insólito, porque ni os imagináis el trabajo que conlleva cada uno de los programas de este humilde podcast. Y en esta ocasión nos hemos venido con nuestros micrófonos, nuestros cables, la mesa de mezclas y demás artilugios a la localidad pontevedresa de Aguarda. Estamos en casa de uno de nuestros protagonistas de hoy que muy amablemente nos ha acogido para que podamos mantener la fascinante conversación que vais a poder escuchar a continuación. Bueno, voy a desvelar parte del secreto. Estamos en casa de Pablo Novoa, que es un investigador arqueológico que, entre otras muchas cosas, fue coordinador del Patrimonio Arqueológico del Estado de Barinas, en Venezuela, presidente del Centro Arqueológico Coayú, también en Venezuela, y además fue directivo de la Asociación Arqueológica Viguesa, aquí en Galicia. Pablo Novoa, es un auténtico Indiana Jones, porque ha viajado por todo el mundo internándose en selvas, bosques, desiertos, montes, montañas, con el fin de documentar un montón de lugares arqueológicos. Y además ha vivido infinidad de aventuras, algunas enormemente extrañas. Pablo Novoa es la persona que más petroglifos ha encontrado en Galicia, con muchísima diferencia. Nadie se explicaba cómo podía descubrir tantos petroglifos y ese era uno de los grandes secretos, diría incluso que de la arqueología mundial. El caso es que Pablo Novoa tenía un arma secreta. Y ese arma secreta se llama José San Román, un psíquico extraordinario que ponía sus asombrosas capacidades mentales al servicio de la arqueología, en este caso al servicio de las investigaciones de Pablo Novoa. Y José San Román también está aquí con nosotros y lo vais a poder escuchar. No os perdáis esta historia porque estoy seguro de que va a dar mucho que hablar. Y lo más interesante, ni siquiera os lo voy a adelantar. Prefiero que lo descubráis por vosotros mismos. Bienvenidas, bienvenidos a Protagonistas de lo Insólito. Comenzamos. Y como siempre, me acompaña nuestro hombre tranquilo, el director de Ediciones Cidonia, Carlos Gabriel Fernández. Y esta vez no a través de la tecnología, sino en cuerpo presente. Carlos, hoy nos espera una de esas historias, lo decía antes, por las que vale la pena habernos metido en este lío de protagonistas de lo insólito, con todos los viajes, el trabajo que conlleva, luego editar todos los programas que grabamos por ahí. Creo que por programas como los de hoy vale la pena todo este lío, ¿verdad, Carlos? La verdad es que sí, y además lo que vamos a escuchar creo que no es habitual. Yo creo que los testimonios que vamos a escuchar hoy, las historias que vamos a escuchar en primera persona, pues no son habituales, porque podemos a veces hablar de personas que ven familiares fallecidos, a personas muertas, podemos ver estudios arqueológicos, podemos ver muchas cosas, pero esto que se ha dado en llamar la arqueología psíquica, que alguna vez se llamó la arqueología psíquica, es decir, la búsqueda de restos arqueológicos, incluso a veces la comprensión de esos restos arqueológicos a través de las sensibilidades, digamos, extrasensoriales, pues creo que no es habitual. Y aquí tenemos a dos ejemplos de esto que estamos hablando, ¿no? Arqueología psíquica, una persona con una formación en arqueología, un buscador de respuestas en el mundo de la arqueología, y otro que pone a su servicio, como bien decías, sus facultades para encontrar restos arqueológicos. Pues esto promete muchísimo. Y tú, Carlos, conoces a los dos protagonistas de hoy desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Pues cuando estábamos viendo por aquí y haciendo un poco cuentas, creo que hace unos 30 años que los conozco a los dos. Si no me equivoco, del año 93, que ya ha llovido bastante. Bueno, pues creo que ha llegado el momento de saludar a nuestros dos protagonistas. A nuestra izquierda, Carlos, porque tú y yo estamos juntos, tenemos a Pablo Novoa. ¿Qué tal, Pablo?
Pues muy bien, muy contento por vuestra invitación a participar en este programa y poder contar un poquito de mis experiencias, porque cada día se van acumulando más. Espero pronto sacar un próximo libro de todas estas experiencias que he vivido, y ya te digo, vivo porque estoy viajando más que nunca continuamente. Realmente dentro de una semana y media, menos de semana y media, estaré viajando para Perú, Chile, Bolivia, buscando respuestas a lo que yo llamo la arqueología imposible, que es esa arqueología que no pueden dar explicación la arqueología oficial y que nos plantean interrogantes verdaderamente increíbles, y que lo vemos a cada rato con los OPAR, restos arqueológicos y todas esas cosas que aparecen que no, los arqueólogos no nos pueden dar contestación. Y entonces pues esperamos contaros parte de mis experiencias, que viví primero el que me metió en este mundo, la arqueología psíquica, que fue mi amigo José San Román Veiga, un extraordinario psíquico que lo conocí en una conferencia que di en Vigo, ya llovió bastante, más de 30 años, y desde aquel día fue una amistad eterna que todavía la seguimos teniendo, y ya os digo que aprendí del mucho porque ciertas cosas que estoy descubriendo, que estoy haciendo, son como herencia de él, que él me la ha transmitido, no sé cómo, psíquicamente, psicológicamente, o que el cuerpo de unos... Yo no creía en todas esas cosas de así... Tú eras muy escéptico. Cuando yo te conocí, eras muy escéptico. Efectivamente, Miguel. Era muy escéptico y no creía, pero bueno, las experiencias que he tenido, cosas que te pasan, que no encuentras una explicación científica, pues te llevan a creer que hay algo dentro de lo psíquico, dentro de la naturaleza, dentro del humano, hay algo que no podemos explicar, pero que sí pasan esas cosas que realizamos. En otro programa nos centraremos única y exclusivamente en tus experiencias anómalas, extrañas, misteriosas en el mundo de la arqueología, pero hoy nos vamos a centrar en una de tus experiencias o una etapa de tu vida en la que, como muy bien acabas de apuntar, trabajaste codo con un extraordinario psíquico, José San Román, que tienes enfrente de ti. Efectivamente, fue una alegría para mí porque fue una sorpresa, pues tenía a José, que no lo veía ya desde hace tiempo, nos transmitíamos por teléfono y de verdad que hoy me reencuentro con una persona que me cambió la vida. Pues eso nos alegra muchísimo. José, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas tardes. Bueno, al principio estoy muy agradecido por estar aquí con vosotros. Efectivamente, hacía tiempo que no os veía en persona y tal. Con Pablo sí tengo hablado alguna vez vía telefónica, pero sí con menos asiduidad que antes y tal. Uno de los motivos es que, bueno, la vida actual nos lleva pues a otras ocupaciones, ¿no? Claro. Hay que ganar dinero, hay que pagar una serie de cosas y aparte de eso, bueno, mis experiencias psíquicas fueron las que ya sabéis y que vamos a contar hoy, pero bueno, también tuve algunas decepciones en el tema psíquico que me llevó a dejar un poco de lado todo esto, cosa que en parte me arrepiento. Tengo que dar, en este caso, las gracias a vosotros y en este caso a mi mentor, que fue Pablo, ya que en mis años de estudio la geografía y sobre todo la historia sacaba unas notas estupendas. Mi nota máxima solía ser un 4, un 3. Lo normal es que sacase un 1 o un 0. A raíz de que conocí a Pablo, lo vi con tanta pasión, con tanto amor por la historia, por la prehistoria, por el arte rupestre. Lo bebía de tal manera que me lo transmitió. Él habla que yo le transmití cosas, pues él me transmitió mucho más de lo que él nunca se podrá imaginar y más de lo que le puedo agradecer. Porque me lo hizo vivir de tal manera, con tanta pasión, que empecé a amar la arqueología. Al principio simplemente pues era eso, salir a ver unos petroglifos, hasta que de repente me di cuenta que cosas que ya me pasaban de niño se podían llevar a la arqueología. Y entre los dos hicimos un equipo. Llegase a otra persona sería imposible, pero gracias a él pudimos hacer un equipo, un tándem que nos llevó a todo lo que nos llevó. Que nos lo vais a contar en el programa de hoy de Protagonistas de lo Insólito. Yo estoy muy feliz por haberos juntado después de tanto tiempo y sobre todo que contéis vuestras experiencias, porque yo cuando os conocí erais muy reacios a contar esto, tanto Pablo como tú especialmente. Correcto. Estuve bastante tiempo detrás de ti, finalmente gracias a Pablo conseguimos entrevistaros para la revista Año Cero.
te estoy hablando, yo que sé, hace 15 años, 16 años, y erais enormemente reticentes los dos, sobre todo tú, José. Por eso me alegra muchísimo teneros aquí a los dos. Y me gustaría, por empezar por el principio, no vamos a ahondar demasiado en tus experiencias psíquicas anteriores a conocer a Pablo, porque haremos un programa especial sobre eso, sobre todas tus experiencias psíquicas que son extraordinarias y que también tienen que ver con la localización de personas desaparecidas. De eso hablaremos en otro programa, pero tú, por adelantar algo, eres una persona que ya desde niño, desde que tienes conocimiento, tú vivías una serie de experiencias que no sabías comprender, como saber cosas que iban a pasar en el futuro, leer el pensamiento de la gente. Es decir, que tú tenías unas capacidades que, por lo que me contabas hace 15 años y nos contabas ahora cuando veníamos hacia aquí en el coche, que no te hacían la vida, digamos, demasiado fácil, ¿no? Efectivamente. Bueno, vamos a ver. No quiero, digamos, extenderme demasiado. No, vale. Voy a intentar resumir lo máximo posible. Pero básicamente de esto me di cuenta hace muy poco tiempo. Lo veníamos hablando en el coche, que por ejemplo cuando jugaba, sobre todo al escondite, era un tramposo. Un tramposo inconsciente, porque no sabía lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque estaba en el pando, con los ojos tapados, viendo para una piedra, y de repente empezaba a decirle a mis amigos, pues no te escondas ahí porque es fácil descubrirte, vete para otro sitio, tal, y sin levantar la cabeza, cuando terminaba de contar, empezaba a decir dónde estaba cada uno de ellos. En aquel momento creí que eran cosas que nos pasaban a todos, que todos teníamos estas cualidades. Bueno, con el tiempo me he dado cuenta que sí, todos tenemos las cualidades. Lo que pasa que es, digamos, que tenemos ahí una puerta. Para algunas personas está cerrada con llave, para otras personas simplemente el pestillo y tienen que abrirla, y para otras están un poquito abiertas y otras muy abiertas, ¿vale? En este caso voy a hacer también referencia a Pablo. De hecho, Pablo, estoy convencido de que tú tenías esa puerta prácticamente abierta, y a raíz de que empezaste a practicar y tal, la puerta se te abrió. Por eso no es de extrañar que ahora puedas descubrir cosas con esa facilidad. Bien, en mi caso, ya digo, hacía trampas. Cuando jugaba, cuando tal, y creí que todos las teníamos. Cuando ya fui creciendo, fui siendo más mayor y fui siendo un poquito más consciente a través de ciertos programas como este, por ejemplo, o los de Jiménez del Oso, o Espacio en Blanco. Perdona, que no me salía, efectivamente, y programas similares y tal, me fui dando cuenta de que no nos pasaba a todos, y que hay unas personas que ya nacemos con esas cualidades a flor de piel, digamos, ¿no? Y entonces empecé a indagar sobre esto, qué era lo que me pasaba. Llegó un momento que simplemente lo vi como una maldición y me lo quise quitar de encima, así de claro. Porque siempre me pregunté por qué veo lo que veo, por qué escucho lo que escucho y para qué me sirve ver y escuchar esas cosas si no me valen para nada, hasta que conocí a Pablo. Eso es lo que nos vas a contar. Tú entonces considerabas que esas capacidades eran una maldición, que solamente te habían traído problemas en tu vida, y un día conoces a Pablo Novoa. ¿Cómo conoces a Pablo? A Pablo lo conocí a través de una asociación, ADC, Asociación Deportiva y Cultural. Él era el director cultural de la asociación y a mí, bueno, en mi caso tenía el cargo de director deportivo. Y de repente, un día dio una conferencia y fui a la conferencia y hablaba de petroglifos. En mi caso, imaginaros lo que sabía de petroglifos. Y eso que andaba en bici de montaña, hacía mountain bike, descenso sobre todo, y nunca había visto un petroglifo. Y siempre pasaba por un cartel que ponía al petroglifo de Fragoselo. Y nunca se me había dado el caso de coger e ir a verlo. Unos meses antes, ya que Pablo habló de los petroglifos, dije, tengo curiosidad, y fui a verlo y aluciné, quedé extasiado con el petroglifo. Lo que allí sentí ya solo con verlo fue impresionante, pero no sabía lo que era. Ya os dije hace un momento que mis notas en geografía e historia eran pésimas, no malas, pésimas. Odiaba la geografía, odiaba la historia, hasta que conocí a Pablo. Lo escuché en la conferencia, me transmitió ese amor por la arqueología, ese amor por los petroglifos, el arte rupestre, y además no solo eso, es que estamos hablando de arte rupestre, estamos hablando de arqueología, pero Pablo no es una enciclopedia, son 50 enciclopedias en una sola persona. Sí. Sabe prácticamente de todo. Tiene conocimientos impresionantes. Y lo curioso es que no son solo de libros, los ha vivido. Es realmente, como tú decías, un Indiana Jones, pero de verdad, no de ficción, real, en el mundo físico. Me lo transmitió de tal manera que empecé a amar la arqueología. Y de repente, ¿por qué no iba a utilizar lo que me pasaba
pues para los petroglifos. Lo que pasa que ya en el primer momento que fui con Pablo ya sentí una conexión con los petroglifos. Y a partir de ahí me daba mucho... no sé cómo decir la palabra. Miedo, es que no me gusta utilizar miedo, pero estaba muy atascado para descubrirle a Pablo lo que me pasaba. Poco a poco abrió las puertas, me dio la posibilidad de poder decirle lo que me pasaba y a partir de ahí empezamos. ¿De qué año estamos hablando? Inicialmente en el año 92. Vale, año 92, Pablo Novoa era tremendamente escéptico con todas estas cuestiones. Efectivamente. A ti cuando te viene José y te comenta que tiene unas capacidades psíquicas y que quizás las pueda aplicar al mundo de la arqueología, ¿tú qué pensaste, Pablo? Sí, claro, en principio me llamó una curiosidad tremenda, pero también era abierto a experimentar con nuevas actividades dentro de lo que es la arqueología, de practicar, porque yo veía que restos arqueológicos que hay por todo el mundo, que los arqueólogos, principalmente la ciencia oficial, no nos daba una explicación concreta y real de lo que pudiera haber sido eso, principalmente en las pirámides, en arte rupestre, cuando vi figuras en arte rupestre que parecían objetos voladores, que parecían objetos humanos extraños, cuando vías que, por ejemplo, las primeras visitas que hice al Perú, a Centroamérica, ver las piedras de Sasaguamán, Machu Picchu, y todo ver cómo hacían esas construcciones, es lo que yo en verdad no encontraba, entonces decidí de que tenía que haber otro tipo de manifestaciones, llámese psíquicas, físicas, o sea que las desconocemos, tanto la arqueología oficial como nosotros. Decidí dedicar mi tiempo a investigar todo ese tipo de arqueología. Empecé a recorrer el mundo, llevo ya 46 países. Pablo, yo recuerdo que cuando te conocí, uno de tus principales, digamos, temas, recuerdo haber estado en tu casa en Vigo, y tener cantidad de calcos de petroglifos y dibujos y fotos y petroglifos. Los hay a miles aquí en Galicia, pues una zona muy densa de estos grabados rupestres. Era uno de los temas que más te interesaban, ¿no?, en aquella época. Y coincide que, bueno, una de esas búsquedas de José San Román también se dirigió hacia el arte rupestre, ¿no? Ese interés supongo que era mucho mayor por la proximidad, ¿no?, por tenerlo cerca en el arte rupestre que en otras facetas que luego también fuiste investigando, ¿no? Sí, efectivamente. Yo cuando conozco a José, él me dice si me puede acompañar a algunas visitas que haga. Y fue cuando empezamos a salir y cuando verdaderamente empiezo a asombrarme de ver lo que me pasa con él. La primera experiencia, Pablo, ¿la recuerdas con José? No fueron muchas, las que te digo, como fueron hace muchos años. Realmente la primera no me acuerdo. Me acuerdo de una, por ejemplo, muy interesante en Portugal, que bajábamos de ver unos petroglifos que había en el municipio de Monção. Íbamos bajando, yo tenía de aquella una niva todoterreno, iba bajando una pista de tierra y al dar allí una curva, José me dijo, para ahí, para aquí, paré y inmediatamente salió corriendo y subió una loma que había allí, no habían pasado ni un minuto, me llama y subo arriba donde él había llegado, en medio de los árboles había una gran piedra grabada toda de petroglifos que... Después de investigar con la arqueología portuguesa, los arqueólogos, la escuela de Oporto y todo, no estaba catalogada ni nadie la había descubierto. Su primer descubrimiento lo hizo José San Román. Claro, te pasan esas cosas, te dejan sorprendido. Y después cuando otras veces que llegas y vas con él, me manda parar el coche. Y siempre llevaba una herramienta con él. Y me para y se pone a escarbar allí, destapa una piedra y toda llena de petroglifos, que no se veían nada. O sea, que estaban debajo de la tierra. Debajo de la tierra, sí. Y él los localiza. Los localiza, fue impresionante. Bueno, más impresionante quizás fue cuando la experiencia que tuvimos delante de dos científicos portugueses y de un arqueólogo que estaban haciendo una excavación en la parroquia de Ardegais, municipio de Maia, cerca del aeropuerto de Oporto. La primera experiencia empieza que íbamos a llevar a una sobrina mía a un vuelo que tenía para París, pero confundimos la hora y cuando llegamos ya el vuelo había salido, le dijeron que
había otro vuelo para las 5 de la tarde, entonces dijimos, bueno, vamos a almorzar, y entonces fue cuando fuimos a almorzar allí en Ardegais, en esa parroquia del municipio de Maya, a un restaurante allí, y cuando salimos de allí íbamos pasando en mi vehículo, y entonces había una pista de tierra a la derecha, y él me dice que me meta por ahí. Él nunca había estado en Maya ni conocía nada de por ahí. Entonces por eso lo había llevado ese día, dijo, mira, José, lo llamé, vamos a aprovechar que llevo a mi sobrina al aeropuerto que se va para París y tú me acompañas, así te enseño algunos sitios interesantes que pueda haber. Y efectivamente nos metimos por la pista de tierra donde vimos 2-3 kilómetros y había una Y, que un camino de tierra por un lado, y me mandó parar ahí. Entonces él se bajó, también volvió a salir corriendo y como a los minutos me grita. Voy para allá donde oí el grito de él, que no lo veía, y llego allá y me empieza a mostrar una piedra grande toda llena de petroglifos. Nos ponemos a ver y había como 8 piedras con petroglifos. Tomé fotos y nos quedamos sorprendidos. Dije esto yo nunca había visto publicado ni vi nada. Y cuadró que en esos días estaba visitando Portugal un arqueólogo de Minas Gerais muy conocido mío, porque nos escribíamos, nos intercambiamos material, y entonces lo llamé y le dije lo que nos había pasado, que habíamos descubierto, y que como él estaba con la gente de la Escuela de Arqueología de Oporto, que le preguntara a los arqueólogos de allí a ver si ellos conocían esos petroglifos. Le mandé las fotos y sorprendido a los 2-3 días me llama y me dice que efectivamente que esos petroglifos no eran conocidos. Ahí se había descubierto cerca de la zona una piedra grande de petroglifos que está ahora en el Museo de Maya, allá la tienen, pero bastante alejada estaban estos que no eran conocidos. Y entonces, pues bueno, fue una cosa de verdad increíble porque se quedaron. Pero la cosa no queda ahí, porque en otro viaje fuimos a ver los megalitos de la zona de Évora, en Portugal, que es donde está el famoso los de Jerez, los famosos Cronlech, que está uno de ellos grabado, la piedra central. Bueno, hicimos y de regreso dijimos, hombre, que veníamos temprano, ¿por qué no paramos en Maya y visitamos al arqueólogo del municipio, de la Cámara Municipal de Antonio? Y lo visitamos y entonces nos dijo, hombre, mira, ¿por qué no venís? Vamos hasta aquí adelante, que están haciendo una excavación ahí y están haciendo una física atómica de la Universidad de Lisboa y un arqueólogo, están haciendo unas pruebas para datar por medios subterráneos de meter un aparato las dataciones que pueda tener eso. Y efectivamente fuimos para allí. Nos presentó al arqueólogo y al físico atómico de especialista en temas de datación por medios subterráneos, y entonces pues ellos medio nos saludaron así como bichos raros, porque él explicó al arqueólogo cómo habíamos encontrado los petroglifos. Entonces nos miraron como bichos raros y así nos saludaron de mala gana. Bueno, en eso estábamos, yo quedé con él y él salió, José, a recorrer, dar una vuelta por allí. Y al rato aparece con una piecita que había encontrado, una pieza arqueológica que rompía todo con el contexto de la arqueología de la zona. Se la entregó allí al arqueólogo. Ahí ya nos miraron sorprendidos los 2 científicos que estaban allí haciendo las pruebas. Ahí ya nos pidieron teléfonos, ya nos pidieron... Pero la cosa no queda así, porque la andanza que tuvo José por allí, colocó una rama en un sitio cerca, podía ser unos 3 ramas, a unos 20 y pico metros, ¿no? Más o menos donde estaban haciendo la excavación, sí. En la misma zona, que era una zona rasa. Y entonces José me dijo que le dijera al arqueólogo por qué no excavaban donde él había puesto esas ramas, porque le daba que podía ir a ver algo. Y entonces pues se lo dije a él. Nos despedimos de la gente, nos pidieron los teléfonos, todo muy bien, y al cabo de más o menos un mes, yo lo había llamado 15 días después y me dijo que todavía no habían excavado, y al mes me llama él y me dice, Pablo, ¿sabes que donde José puso las ramas encontramos como 1 metro y medio de profundidad unas construcciones que no encajan para nada con lo que hay por aquí de arqueología? Una construcción a 1,5 metros de profundidad. ¿Y cuál es la pieza que había traído José? La pieza era una figurita... Era como una especie de una cuenca, era ovalada, con agujero central. Sí. Pero rompía todos los esquemas porque realmente no tenía que estar allí. No encajaba para nada. ¿Por qué no encajaba? Porque lo que se suponía los hábitats que hubo en la prehistoria por esa zona no encajaban con ese tipo de pieza arqueológica que él encontró.
José, ¿tú te acuerdas la primera vez que sales con Pablo y descubrís algo? Y otra pregunta que te quiero hacer. ¿Tú ya sabías qué técnica ibas a utilizar para localizar esos petroglifos o fue sobre la marcha? Sobre la marcha. Realmente no lo sabía. ¿Qué pasa? Sí tenía un poquito de ventaja por el hecho de que, como dije antes, ya de pequeño hacía trampas jugando y tal, ¿no? Y entonces ya tenía esas cualidades que, vuelvo a repetir, creí que lo tenía todo el mundo. Bueno, ahora sé que todo el mundo lo puede tener, lo que pasa es que hay personas que se desarrollan y no. Y quiero aprovechar, antes de nada, un pequeño inciso por lo siguiente. A lo largo de mi vida, una serie de personas me han contado pues una serie de experiencias que han tenido, me han contado que tienen visiones, que perciben cosas y tal, y lo ven como lo veía en mi caso al principio, como una maldición. ¿Para qué narices quiero esto si no puedo ayudar con ello a nadie? Con los años he aprendido que sí se puede ayudar. Primeramente encontrando arte rupestre, encontrando yacimientos, encontrando algo, pero también se puede llevar a otros terrenos, ¿vale? En su momento se hablará. Entonces, la primera experiencia, ya dije que el primer contacto con el arte rupestre fue viendo el petroglifo de Fragoselo. Con Pablo, bueno, nunca lo conté, mi primera experiencia. Hoy la voy a contar. ¿Te acuerdas, Pablo, cómo se llamaba el chaval? Javier, no me acuerdo. Javier. No, el chico de Oya, de Santa María de Oya. Bueno, da igual. Te había hablado de unos petroglifos en las pozas de Mugas. Ah, sí. Vale, no me acuerdo el nombre de él. Discúlpame si me estás escuchando. Sí, que había la cascada, unos petroglifos. Exactamente. Bien, habían encontrado unos petroglifos y íbamos a ellos, ¿vale? Ibais a ellos a verlos y tal. ¿En dónde? Justamente encima de las cascadas de las pozas de Mugas. En Mugas. En Mugas, Santa María de Oya. Era la primera vez que estaba allí. Yo nunca había estado en esa zona. Nunca, no la conocía. Tenía ganas de ir, me habían hablado amigos de las pozas y tal, pero nunca había estado. Y fuimos a los petroglifos. Y tal como íbamos caminando, empecé a tener sensaciones. Sensaciones de alrededor. Aquí, allá, y no sabía identificarlas. Tanto tú, Pablo, como Javier, estabais hablando, y el chaval este, que no me acuerdo, no me sale el nombre, estabais hablando de petroglifos. Íbamos a ver ese petroglifo. Y de repente empecé a tener una sensación muy extraña y empecé a decir, están ahí, y a señalar un sitio. Están ahí. No sabía por qué lo estaba diciendo. Sinceramente, cuando me pasa esto, muchas veces no soy consciente del tema. Fuimos a dar una vuelta, dimos una vuelta muy grande, ¿y a dónde fuimos a parar? Justamente al lugar que estaba señalando. Y los petroglifos estaban ocultos detrás de matorralos, o sea que a simple vista no se podía ver. Esa fue mi primera experiencia. La siguiente, y esta sí que me llamó bastante la atención, fue con los petroglifos de Jalay. De Jalay, sí. Eugenio Jalay, un sacerdote del monasterio de Oya. Eran unos petroglifos que estaban perdidos inicialmente el año 1923. Nunca más los había visto nadie ni los había vuelto a encontrar. Es decir, que estaban registrados en el año 1923. Sí, efectivamente, los publicó Eugenio Jalay en una publicación creo que era del mismo monasterio. Era de un boletín de Pontevedra. Un boletín de arqueológico orensano, creo que era, o algo sí, así. De Lauriense, sí, el boletín de orensano de arqueología, sí, del museo. Bien, estaban desaparecidos. Nadie sabía en qué zona estaban. Más o menos tenían acotado un área. Se sabía que estaba en Santa María de Oya. Y ya está. ¿Dónde? Nada más. No se sabía nada, absolutamente nada más de ellos. Pero bueno, había fotos de los... Bueno, perdonar una serie... Vamos a ver, de esos petroglifos que había como una treintena aproximadamente, había unas fotos, creo que unas 10 fotos en total, me parece que sacaban la publicación. Vale, y había unos que a mí eran los que más me llamaban la atención, y a Pablo le llamaban la atención otros. Los que a mí me llamaban la atención no son antropomorfos, que yo, y perdonar por lo que voy a decir, yo le llamaba los pichigoides, ¿vale? Y Pablo le llamaba la atención el famoso carro. Sí. Bien. El 6 del 12 del 92, que hacía un tiempo excelente, salí de Vigo con la bicicleta hasta Santa María de Oya. La noche anterior a Pablo le había dicho por teléfono si sabía o tenía algún dato más de los descubrimientos de Jalay. Me dijo que no y me preguntó ¿por qué? Y dije, no lo sé, porque realmente es que mañana me voy allá y los voy a traer para aquí. En forma figurada me estoy refiriendo. Sí, que los ibas a localizar. Exactamente. ¿Estabas seguro? Sí, y no sé por qué lo dije. Es más,
en parte me arrepentí después de haberlo dicho, porque es que no sé por qué lo dije. Es que no tengo ni la más remota idea. Me sí, quería hacer hincapié que esos petroglifos ya habían sido buscados por numerosos arqueólogos e investigadores. Y son los únicos petroglifos descubiertos en Oya, los de Eugenio Jalay. No había uno de los 1000 y pico, o 2000 o 3000. Solamente esos nada más. Los otros los descubrió casi todos José. Y entonces me fui para allá, llegué a Oya. Sí, una persona de la zona me dijo, sí, hay unas letras marcadas ahí arriba. Fui allí y efectivamente había unas Tau, unas Tec, ¿vale? Y fue cuando encontré los de Raíña. Bien, pero no eran los que estaban buscando. De repente seguí andando con la bicicleta por el medio del monte, no sé por qué me metí donde me metí, no sé por qué hice lo que hice, no tengo ni idea. Sé que dejé la bicicleta tirada en un sitio, después de meterme por varios caminos, empecé a saltar un muro, giré a la derecha, giré a la izquierda, tal, y de repente giro otra vez para la izquierda, tipo militar, miro para el suelo y allí estaban los petroglifos, los pichigoides famosos. No me preguntéis por qué. Sí puedo decir que tan pronto dejé la bicicleta en el suelo, es como si me pusiese en comunicación con Jalay y le dije, Jalay, ¿me puedes enseñar dónde están los petroglifos? Acto seguido fue el que encontré. Y desde ese vi otras 2 piedras que también estaban en la publicación de Jalay. Con el tiempo, Pablo estaba buscando el carro y con el tiempo le dije, Pablo, esa piedra yo nunca la veré. Y efectivamente, hasta el día de hoy no sé dónde está, nunca la vi. Tú sí, pero yo no. ¿Por qué lo digo? No lo sé. ¿Por qué me pasan estas cosas? No lo sé. Pero y pasa. Efectivamente, voy a aclarar que los petroglifos de las pozas de Mougás, nadie más los ha vuelto a encontrar y se han hecho un montón de búsquedas de varias gente y nadie los ha podido encontrar más. O sea, ¿que los encontró José? Sí. Y de ahí se tomaron las fotos, que soy la única persona que tiene fotos de ellas, que fue publicado en el libro de petroglifos de la Fundación Caixa Galicia, del Museo de La Coruña, y nunca más nadie pudo verlos. La persona que nos acompañó me llevó 2 veces, fueron otros, volvieron, nadie los ha encontrado. Solo un detalle, yo estuve en el petroglifo de los antropomorfos, sí. Por indicación de José, claro, que él me dijo dónde estaban, más o menos, y con bastante digamos, trabajo, pues los encontré. Pero para los que nos estén escuchando, estamos hablando de una zona cubierta de vegetación, una zona que no es que ves una piedra a lo lejos, no, hay miles de piedras, tapado. Si es que las ves, si es que depende de la época del año donde están cubiertos y no se ven, hasta que no estás al pie, digamos, de la piedra donde están los grabados, no los ves. Entonces, quiero decir, esto no es fácil encontrar en un lugar tan deshabitado como es los montes de Santa María de Oya, encontrar una piedra con grabados concreta, ¿no? Que estamos hablando de una piedra concreta que ya estaba documentada. Que eso tiene una dificultad bastante grande y te lleva por ahí muchas horas y puedes venirte sin encontrarlos, ¿no? Es decir, que... De hecho, después de encontrarlos el primer día, se los quise enseñar tanto a Pablo como a Javier y no volví durante alrededor 6 meses, no fui capaz de volverlos a encontrar. Los encontré ese día, los marqué, puse unas piedras encima y encontré los otros. Los otros fueron fáciles. Ese tardé como 6 meses en volverlos a encontrar. Los volvió a encontrar Pablo. Así de claro. ¿Por qué? Porque es como si entrase en un trance y los encuentro de esa manera. Y después tengo que marcar en ese momento la piedra. Si no, después le pierdo el rumbo. No sé exactamente si está más para acá o más para allá, pero en ese momento sí la localizo. Es curioso que la escena nos demuestra, como dice, varias figuras antropomorfas o humanas, pichigoides, como dicen, pero parece como una escena de danza chamánica, porque son varias. Es curiosa, la escena es de lo más curioso que se ha encontrado aquí en Galicia, lo que respecta al chamanismo, humanos, etcétera. Y José, ¿cuál es la técnica que tú utilizabas con Pablo para localizar estos petroglifos y estas figuras rupestres? Porque tú luego, al principio, digamos que ibas un poco a ver qué pasaba, a ver qué sentías e improvisabas, pero luego ya, digamos que utilizabas una técnica, ¿no? Habitualmente. ¿Cuál era esa? Efectivamente. Al principio, lógicamente, cuando fueron las piedras de Jalay y los primeros descubrimientos, pues iba un poquito al tuntún. Era como si, ya digo, entrase en trance, pero después no era capaz de identificar nuevamente el sitio. Sabía que estaba en la zona, pero el sitio exacto, no sé por qué, no era capaz nuevamente, ¿no? Hasta que fui perfeccionando
o depurando la técnica. ¿Qué técnica utilizaba? Bueno, luego me fui dando cuenta de que los petroglifos emanan una sensibilidad especial. A mí, también me disculpáis, no me gusta llamarme psíquico, me gusta llamarme sensitivo. Entonces, ¿por qué? Por el hecho de que siento o presiento y percibo diferentes sensaciones de objetos o personas o lo que sea. Bien, entonces luego fui efectivamente perfeccionando la técnica, y la técnica era muy simple. Simplemente me posaba en un sitio, me ponía de pie en un lugar. Pero tú ibas en el coche con Pablo. Esa es otra historia. Eso es un poco Empieza diferente. Empieza por ahí. Vale. El tema del coche. Bien, simplemente iba en el coche con Pablo, de repente me venía una sensación fuerte, le decía que parase, salía del coche disparado e iba en esa dirección, que sentía ese impulso, esa sensación, iba en esa dirección. Con el tiempo incluso llegué a percibir la distancia que tenía que recorrer. ¿Cómo? Sí. No solo de la dirección, si era un poco más a la derecha o más a la izquierda, no solo a la dirección. O sea, tú te bajabas del coche porque sentías algo. Exactamente. Y en alguna ocasión me comentabas que incluso ibas con la mano fuera del coche, por la ventanilla. En ocasiones también. En ocasiones también. Sí. Digamos que hacía como antena y lo percibía con más facilidad. Y con el tiempo llegué incluso a saber a distancia que estaban los petroglifos. A 200 metros, a 1000 metros, etcétera. O sea, tú salías del coche y decías, esos petroglifos están a 500 tanta metros. Distancia, efectivamente. Yo iba caminando esa distancia y solía encontrarlos, sí. Pero eso ya estoy hablando años después, ¿vale? Uh-huh. Con mucha experiencia. Al principio no. Luego, cuando estábamos in situ en un lugar, me ponía de pie en un lugar, cerraba los ojos, me iba concentrando, iba girando sobre mí y dejaba que el sitio, el entorno me hablase. Y claro, casi siempre hablaba. Notaba una sensación, solía ser o en el entrecejo o en el plexo solar, y sentía que allí pues seguramente había un petroglifo. Con el tiempo, ya digo, incluso a distancia. Abría los ojos, me marchaba en esa dirección y por lo general solía ser así. O sea, que tú te concentrabas, empezabas a girar sobre ti mismo y sí. En algún momento, digamos que te parabas porque captabas que hacia el lugar al que estabas mirando, correcto, allí estaba ese petroglifo. Efectivamente. En ocasiones eran diferentes lugares, pero claro, siempre iba de principio al más fuerte y después iba al resto de los lugares. Y por lo general sí. Bueno, solía encontrar, casi siempre en casi todas las salidas solía encontrar algo, sí. Y Pablo, esa colaboración que mantuvisteis durante bastantes años, ¿cuántos años estuvisteis trabajando más o menos? Pues pudo ser como unos 12, 14 años más o menos. ¿Y cuántos petroglifos? Pero miles de petroglifos. Y no solo eso, sino que yo... Miles de petroglifos. Sí, una vez le puse un mapa del estado Barinas de Venezuela donde yo viví y me identificó. Él no conocía nada allá. Me identificó el sitio donde hicimos uno de los hallazgos más extraordinarios arqueológicos del estado Barinas de Venezuela. Me lo identificó a través de un mapa. Ahora me lo vas a contar. Ahora me vas a contar eso. Pero primero, porque has soltado el dato como si nada, que habéis localizado miles de petroglifos. Sí. Principalmente. Y algunos de ellos bajo tierra, ¿no? O sea, que estaban enterrados, no solo... Sí, efectivamente. Enterrados. En la actualidad, si me permitís entonces el dato, en el primer año, en 1993, en Santa María de Oya, se llegaron a descubrir más de 900 petroglifos. Cuando digo petroglifos no digo grabados, me estoy refiriendo a piedras desde un solo grabado a decenas de grabados, ¿vale? Piedras. Entre Galicia, Portugal y La Palma, ahora mismo estoy por encima de los 3.000 petroglifos. A eso hay que añadir algún pequeño dolmen en Portugal, alguna zona de paleolítico, lo que dijo Pablo, lo que estaba enterrado, un cronlet y un medio cronlet destruido y alguna cosita más. Sí, un medio cronlet, sí. Carlos, esto sí es arqueología psíquica y lo demás son tonterías, ¿eh? Mira que se han publicado libros y reportajes y documentales sobre algunos dotados psíquicos que colaboraban con arqueólogos en diferentes partes del mundo, en Estados Unidos, en Gran Bretaña, pero nada que ver con esta historia. No, la verdad es que es tremendamente sorprendente desde el momento en que tuvimos conocimiento, tú lo sabes, digamos, es tremendamente sorprendente porque los resultados están ahí, o sea, puedes especular, ¿no? Porque
es que podría hacer esto, podría hacer aquello, pues debía saber, puede haber truco, no, pero estamos hablando de miles de petroglifos, miles de grabados rupestres prehistóricos que no habían sido identificados hasta ese momento, ¿no? Y que alguno de ellos alteró la cronología del arte rupestre gallego, como fue el barco de Santa María de Olla, que aunque no lo descubrimos José y yo, lo descubrió su hermana y mi hijo. A ver, explícame. Que estaban eso. al lado nuestra. Explícame En eso. Santa María de Olla, el famoso barco de Santa María de Olla. Vale, explícanos qué es lo que se ve en ese petroglifo y por qué es tan importante. Sí, porque es un barco de tipo mediterráneo. Tiene como unos 50 más o menos de largo y es un barco de estilo mediterráneo. Eso explica que hubo navegaciones del Mediterráneo hacia el Atlántico hasta el norte de la península ibérica. Inclusive no solamente había un barco, sino que había varias figuras en relieve de animales cuadrúpedos, probablemente ciervos. Yo estuve ahí contigo. Me llevaste al sitio y me lo enseñaste. Bueno, esa piedra, después de que la descubrió la hermana, pero ya era muy tarde ese día y mi hijo, entonces volvimos otro día, José y yo. Ahí no hubo intervención psíquica. No hubo, bueno, quién sabe, porque probablemente la influencia de mi hijo y ella y la hermana, que no eran especialistas, probablemente la compañía de José pudo haber. Pero me está haciendo señales de que no quiere hablar, de que no quiere contar alguna cosa. Exactamente. Vale, Sí. continúa, Pablo. sí, pues bueno, se descubrió un barco que parecía de tipo mediterráneo. Entonces a los días vinieron arqueólogos de Pontevedra, Javier Costa y tal, y de Santiago, y dijeron que eso lo habíamos falsificado nosotros, que habíamos hecho ese grabado, porque rompía el contexto, porque era una embarcación de tipo mediterráneo de 5 a 7 mil años de antigüedad. Entonces fue cuando en aquel tiempo se celebraba el Congreso de Arqueología en Vigo y asistían grandes personalidades españolas del arte rupestre y uno de los mejores expertos del mundo, como era don Antonio Beltrán, el mejor experto del mundo en arte rupestre. Lo llamaban miembro de ICOMOS, de la UNESCO y tal, y él cuando expusimos el trabajo en el Congreso en Vigo, él cuando habló dijo, bueno, es increíble lo que acaba de descubrir Pablo Novoa, el barco que cambia la cronología del arte rupestre gallego, porque se tenía como los más antiguos 3, 4, 5 mil años, pero este barco puede tener hasta 7 mil años de antigüedad. Todavía trae mucha cola el de ese descubrimiento, porque yo soy coordinador por Facebook del grupo de Occidente de arqueología de la isla de Cerdeña. Uh-huh. Y ellos dicen, en base a material que yo lo envié de barcos descubiertos en Galicia, entre ellos ese, de que probablemente eran de origen sardo, que los sardos llegaron hasta Galicia desde Cerdeña, y lo tienen bien estudiado, porque se han encontrado barcos del mismo estilo que los que encontramos aquí en la zona, principalmente ese de Olla, que los que se han encontrado en Cerdeña. Entonces, bueno, eso apoya la teoría, y esa cronología da también entre 6 y 7 mil años de antigüedad. Eso apoya la teoría, lo que dijo don Antonio Beltrán en aquel congreso. Pero ya te digo, al principio se dijo que lo habíamos falsificado porque cambiaba totalmente el contexto cronológico del arte rupestre gallego. Bueno, también ocurrió algo curioso con el tema del barco, que había un gran investigador, no me acuerdo ahora el nombre, de Santiago, creo que catedrático de la Universidad de Santiago, que siempre tuvo y defendió la teoría de que en Galicia había sobre todo navegación por ríos y por mar. Y defendió también que en Borna, me parece que es Borna, ¿no? Sí, el trabajo que hizo en Borna, que lo publicaron. Pues este hombre, este arqueólogo, pues defendió... Alonso Romero, ¿no? Alonso Romero, exactamente. Alonso Romero. No me acordaba el nombre. Uno de los grandes investigadores arqueológicos de Galicia. Sí, de Galicia, efectivamente. Y además un gran promotor de la comunicación marítima, tanto por mar como por ríos y tal. Y él defendía de que lo que allí se encontraba en esa piedra eran probablemente barcos. Y lo tomaron un poquito a broma. Entonces, el barco Santa María de Olla, para ser más exacto, los barcos de Santa María de Olla, sí, porque hay varios, rompieron esos esquemas y le dieron la razón a él. Lo curioso es que antes de este barco grande, arriba, por eso, otro pequeño dato es que arriba, en la parte de arriba, sí se encontró otro barco. Otro, sí. Hemos encontrado otro barco. Con el tiempo, al lado,
me daba la sensación de que había otro barco más o había unos grabados importantes y destapé una serie de piedras. Con el tiempo otra persona, yo no lo veía porque la luz era mala y lo dejé, y con el tiempo una persona encontró un barco justo donde había quitado unas ramas que había en la zona. Entonces allí hay 3 barcos. Sí. Y Pablo, tú cuando hablabas con los arqueólogos gallegos y les comentabas los descubrimientos que tú habías hecho, ellos te preguntarían, a ver, ¿cómo es posible que tú localices tantos petroglifos? ¿Tú qué explicación les dabas? Bueno, al principio, claro, lo tomaban, yo le explicaba, bueno, que tenía la ayuda de un psíquico, y al principio, claro, yo lo tomaba mucho con risas y con tal, pero después que conocieron a José personalmente y que vieron todo el material que habíamos descubierto y eso, nos respetaron, nos aceptaron con sus cosas, sus ciertas cuestiones, pero siempre nos aceptaron y nos respetaban, y de verdad que tenemos buena amistad con todos ellos, tanto de Santiago como del Museo de Pontevedra, como de La Coruña, tanto que en La Coruña nos publicaron a Javier y a mí el libro Los petroglifos gallegos, donde sale cantidad de petroglifos de olla de los que descubrió José San Román. A mí, si me lo permitís, hoy lo lamento, voy a ser un poco de abogado del diablo y voy a ser un poquito malo. Bien, en privado prácticamente todos los arqueólogos, la inmensa mayoría de los arqueólogos sí aceptaron todo esto. Públicamente algunos se callan, ¿vale? Algunos se callan. Incluso, por desgracia, alguno públicamente se ha convertido en medio detractor de esta búsqueda a través de la psique o de las sensaciones, ¿vale? Por suerte, cada vez son menos personas y menos arqueólogos que lo rechazan, pero aún sigue rechazándolo alguno, ¿vale? Entonces, bueno, la arqueología oficial debería, desde mi punto de vista, a mí me quedan 4 días de vida, pero detrás seguro que vienen más generaciones con estas cualidades que pueden ayudar, no solo en la arqueología, sino en otros muchos campos. Y me parece hasta un crimen cerrarle la puerta a que estas facultades no estén ayudando a otras muchas cosas, no solo a la arqueología, a otras muchas ciencias, pero sobre todo, ahora mismo que estamos hablando de la tropeste de la arqueología, a estos campos. ¿Cuánto tiempo y dinero se ahorraría si una persona psíquica, lógicamente, tendrá que demostrar sus cualidades, tendrá que pasar una serie de pruebas, o tendremos que pasar una serie de pruebas? Bien, pero una persona que esté demostrada que es psíquica puede ayudar, no solo en esto, sino en ayuda de otros tipos, como es ayudar a personas que están desaparecidas. José, de todos los petroglifos que tú has encontrado, cuéntanos alguno que por la forma que lo descubriste te impresionara. Realmente podría decir que casi todos, por no decir todos. Cada uno es especial y es particular. No todos fueron localizados o encontrados de la misma manera o de la misma forma. Hay unos cuantos. No sé, por destacar uno, por ejemplo, el de Barcelos, los Arriñonados de Barcelos. Sí. Después de estar todo un día andando por la zona, ese día no me encontraba en muy buenas condiciones, pero bueno, estaba paseando, sí, había encontrado algunos grabados, había encontrado pequeñitas cosas, algunas cruces, había encontrado algunas piedras con cazoletas, pero no le daba mucha importancia. Además, tenía una sensación de que durante ese día iba a tener poco éxito, a no ser hacia final del día. Y efectivamente así sucedió. Me marché a Barcelos, estaba empezando a oscurecer, estaba habiendo una puesta de sol impresionante y de repente tuve una sensación muy rara para ir a una zona determinada y encontré una piedra con un montón de cazoletas. Vi para otro sitio también otro montón de cazoletas y no sé por qué se me dio empezar a saltar por unas piedras y de repente vi los Arriñonados. Ese me impresionó. La forma en que lo descubrí, a la hora del día, todo lo que ello conllevó me sorprendió muchísimo, pero hay muchísimos más. Efectivamente, yo viví 2 de los casos más extraordinarios de mi vida con José en descubrimientos parecidos al que acaba de explicar. Uno fue en Lugo, en Antas de Ulla, en San Fí de Amarante, que bueno, ahí yo había descubierto, ya se habían descubierto petroglifos, yo descubrí también otros más nuevos, y un día fui con él para enseñárselo, él nunca había estado en la zona, y entonces cuando fuimos para allá era muy temprano de mañana y me dijo,
Hoy no vamos a encontrar nada interesante, no. Hoy no sé, no tengo, pero tú al atardecer a última hora vas a tener una experiencia. Y entonces fuimos para allá, efectivamente, buscamos por allí piedras, no conseguimos nada nuevo, eran ya como las 6, 7 de la tarde, ya nos íbamos a venir, yo andaba con la Niva que la teníamos allí cerca parada, y entonces... algo me dio por salir corriendo a ver un outeiro que había allí como a 100 y pico metros, él quedó junto al coche y me voy para allá y llego y miro la piedra, justo se estaba poniendo el sol y se veían unos grabados espectaculares que nunca los habían visto ni habían sido descubiertos. Fue verdaderamente fascinante, de verdad. Y aparte de eso también tuvimos una experiencia en Portugal que nunca había estado, también en Lufiña, entre Coimbra y Guimaraes, sobre unos petrolíferos laberínticos que sí se conocían. Se conocía, íbamos ese día y salimos desde Vigo con niebla profunda que no levantó en todo el viaje. Logramos llegar allá al sitio de casualidad porque nos llevó allí un señor en una moto, tal. Él me dijo, José me dijo cuando íbamos llegando, no te preocupes por la niebla, va a haber un momento que la niebla va a desaparecer. Y llegamos a la piedra, se levantó de golpe la niebla, abrió un poco el cielo, iluminó la piedra, el grabado, que es como un laberíntico, y logramos tomarle fotos, pero espectacular. Tomamos las fotos, se volvió a cerrar todo y regresamos otra vez con niebla. Muchas veces los grabados se logran identificar, ¿no? Son animales, ciervos, escenas de caza, y otras son armas, pero una gran mayoría son esos dibujos abstractos, a veces laberintos, círculos concéntricos, sí, concéntricos, que se entrelazan entre sí a veces, e incluso parte de unos se enlazan con otros. ¿Alguna vez has intentado descubrir cuál es el sentido? Si esos petroglifos te aportan alguna información más que su localización. Sí, efectivamente, y creo que está relacionado con la forma de descubrirlos. Además, he hecho, digamos, indagaciones sobre ellos, a ver qué sensaciones me transmitía cada uno de ellos. En su momento llegué a una serie de conclusiones. Lo curioso que en alguno de los grabados han ido pues radiestesistas también, sin saber mi experiencia, sin saber la conclusión a la que había llegado. Se hicieron varios grupos para saber también qué sensación tenían sobre esos grabados. Y lo curioso que los grupos, independientemente, después cuando nos juntábamos todos y hablábamos de la sensación que teníamos cada uno, coincidían, si no al 100%, en el 90% de las sensaciones. ¿Qué pienso sobre ello? O mejor dicho, ¿qué siento sobre ello? Eso depende para mí del tipo de grabado. Los círculos concéntricos, para mí, están marcando vórtices de energía de la Tierra. Los serpentiformes también están marcando vórtices muy potentes y creo, por lo menos así lo dijo un radiestesista, un geobiólogo, y la sensación que tenía era eso, que los serpentiformes marcan un vórtice de una unión de varios ríos subterráneos que generan una espiral de energía, porque es un sitio muy potente. Vale, creo que muchos de esos son marcadores energéticos de la Tierra. No voy a decir todos, no voy a decir el 100%, pero para mí sí, ya que tengo diferentes sensaciones según sea el grabado. Quería preguntarle algo a José, porque tengo la oportunidad de preguntarte algo que estoy especulando desde hace mucho tiempo con respecto a los petroglifos circulares. Me llego a creer que ciertos petroglifos circulares que hay en Galicia, principalmente en los más grandes del mundo, que son unos de 4,10 y otros de 2,70, aquí muy cerca, en Tomiño, en Montetetón. Llevo años estudiando la piedra, la de 2,70, los círculos, la cantidad de metros grabados y todo eso. He llevado a canteros a ver eso y llego a la conclusión que esa piedra, esos grabados no fueron hechos con piedra normal, martilleando. Para mí, que eso tiene que ver algo con algún tipo de civilización desconocida o con algún tipo de elemento que pudieron hacer eso, y probablemente sí tenga relación con todo lo que dice José. Yo no sé el que opina al respecto, pero es la teoría que he sacado. Es que he mirado hasta con microscopio, lupas y todo donde se han hecho, y la piedra no es completamente plana, es irregular y no hay ningún pedazo que haya saltado, que es muy difícil, me lo han dicho canteros, que se pudiera pasar eso, que en un momento dado, siendo unos círculos separados por milímetros,
y que esté todo perfecto y que no haya estallado la piedra nunca nada. Yo creo que con piedra hemos hablado y lo he discutido con gente que es imposible con una herramienta de piedra hacer eso. Bien, a mí, si me permitís, voy a hablar de algo, de una teoría que tengo, que hasta ahora nunca... Bueno, sí, lo hemos hablado en privado, justamente contigo, Carlos, he hablado en privado, que empecé a desarrollarla, al final la paré porque dejé, ya digo, por una serie de razones, dejé todos los temas psíquicos. Ahora estoy volviendo de nuevo otra vez, y mi primera teoría es la siguiente. Creo que nuestros antepasados ya tenían, y lo que voy a decir a lo mejor es una tontería, pero bueno, creo que tenían técnicas y métodos para trazar. Creo que eran expertos trazando. Dicho de otra manera, dibujando, pero no solo a mano alzada. Tenían instrumentos para hacer los grabados. ¿De qué manera? Bien, he llegado a la conclusión, después de ver muchos círculos concéntricos, que tienen una distancia muy determinada en prácticamente toda la superficie. He llegado a la conclusión que probablemente hacían una cazoleta central o marcaban el centro, cogían una rama, ponían un tipo cuerda, tendón o lo que fuese, y por el otro lado, a cierta distancia, enroscaban un palo y lo iban haciendo el círculo sobre la superficie. Entonces daba igual que la piedra fuese lisa o no fuese, quedaba marcado. Las espirales, muy fácil. Cogían un cilindro central, enroscaban una cuerda, tendones o lo que fuese en ese círculo central, luego ponían un marcador, otro palo, que podía ser un palo quemado, tal, le iban dando vuelta y al ir desenrollándose esa cuerda iba haciendo la espiral con la distancia siempre igual, que eso siempre me llamó la atención. Y también he llegado a una conclusión sobre los laberintos. En su momento me puse a dibujar un laberinto, de memoria no fui capaz. Es imposible, sobre todo el de 7 vueltas, el gallego, es imposible. Entonces empecé a intentar trazarlo con compases. Y lo curioso es que, como no me acordaba bien, ¿qué me salía? Un laberintiforme. Al final, como no me acordaba de dónde tenía que unirlo, me salía un laberintiforme. Lo curioso es que en Galicia hay muchos laberintiformes, muchísimos, que no acaban siendo un laberinto de 7 vueltas. Hasta que me di cuenta de una cosa. Si lo hacía de otra manera, me salía un laberinto de 7 vueltas perfecto. Por eso creo que ellos sabían trazar. Bueno, nuestros oyentes se estarán dando cuenta de que Carlos y yo sobramos, que Pablo y José se ponen a hablar y cuentan cosas interesantísimas y nosotros no tenemos que intervenir para nada. Pero antes dejamos ahí en el aire una historia que simplemente esbozaste, Pablo, y es que José en un mapa te marcó ciertos hallazgos arqueológicos que luego tú hiciste en el estado de Barinas, en Venezuela. Cuéntame eso. Sí, efectivamente. Quise probar con él, como vi las cualidades que tenía. Dijo, hombre, ¿y tú un mapa? Dijo, sí, que un mapa con la mano, así tal, logro detectar. Entonces yo le puse un mapa del estado de Barinas y dijo, hombre, mira, búscame por aquí donde... Y efectivamente me marcó 2 sitios, me había marcado 2 sitios, y uno de ellos fue el famoso sitio de Rocaviva, Bum Bum. Es decir, que sí tiene también cualidades psíquicas con los mapas. Lo que me estás contando es que tú le pusiste un mapa de esa zona. Del estado. Ah, un mapa del estado. De todo. Nada menos, de todo el estado de Barinas. Sí, era un mapa grande, los tengo todavía. Y me marcó el sitio, 2 sitios. Y esos 2 sitios, uno era Bum Bum Rocaviva, donde ha aparecido extraordinario y donde se cree que hay todavía sin encontrar importantes restos arqueológicos. ¿Y qué es lo que se encontró ahí en esa zona que te marcó? Bueno, unos petrolíferos espectaculares, y la noticia de nuestro guía, un señor de la zona que murió, y antes de morir estuvimos con él en el lecho de muerte confesándonos que volviéramos allá, que había estatuas, había cosas asombrosas por ahí. ¿Cómo hiciste eso, José? Puedo decir físicamente cómo lo hice o lo que siento, pero lo que no puedo decir realmente por qué me pasa esto. Eso no soy capaz de explicarlo, ¿vale? También tengo que puntualizar que el mayor detractor sobre mí mismo y sobre mis sensaciones es un servidor. Soy el primer crítico sobre mí mismo, sobre lo que me pasa, sobre lo que no me pasa, sobre todas estas sensaciones, ¿vale? Bien, no solo ha sido en Barinas. También me has puesto un mapa de Antas de Ulla. Sí, en Lugo, efectivamente. Nunca había estado en la zona. Sí. Y después fuimos a la zona
y creo, si no todos, creo que la mayoría de los sitios también fueron... Eran novedosos, sí. Exactamente. No habían sido. Y creo que también en Orense, me parece que me pusiste un mapa de Orense en una ocasión, me parece, no recuerdo muy bien. No sé, ahí no sé si salí. Algo sí de Orense también, sí. No me acuerdo si habían salido o no. Vale. ¿Qué sucede con los mapas? Me pasa lo mismo que con los petroglifos. Siento los lugares, siento las energías, tengo sensación sobre los mapas, siento un tipo de energía, a veces está asociada con una imagen, otras veces no. Cuando no está asociada con imagen, la sensación es una vibración. Esa vibración, en muchos casos, soy capaz de identificarla, sé de dónde viene, sé que me está indicando, y entonces marco el lugar. Lógicamente, los demás sitios suelen ser blancos. Si estoy buscando petroglifos, me concentro en los petroglifos, paso la mano por encima. Al principio era tocando el mapa, ahora no me hace falta tocar el mapa, puedo pasar la mano a unos 5, 10 o 15 centímetros o incluso un poco más y ya noto las sensaciones. Claro, para precisar después voy con los dedos, pero sí noto el lugar, noto la sensación y es lo que marco. Y Pablo, tú a raíz de las experiencias que viviste con José, te empezaste a interesar por todo lo que tenía que ver con la utilización de determinadas técnicas, digamos, paranormales aplicadas a la arqueología. Y tú mismo comenzaste a practicar este tipo de técnicas para localizar petroglifos y sitios arqueológicos. Sí. Y tú empezaste a utilizar la radiestesia. Claro, el péndulo y las varillas, sí. Explícame esto. Sí, bueno, empecé a usar porque habíamos leído ciertos trabajos de arqueología que se habían hecho en Estados Unidos y el autor del libro Arqueología Psíquica, que se me fue el nombre, Jeffrey Goodman. Entonces fue un libro que me lo releí 4 o 5 veces, ya pues un libro fascinante y fue lo que me motivó a practicar y después de conocer también algunos zahoríes. Y uso el péndulo y las varillas, más el péndulo. Y con eso he hecho descubrimientos a nivel mundial, no solamente en Estados Unidos, en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Galicia, en Portugal, en Italia. Utilizando el péndulo y las varillas. Utilizando péndulo, llevarme por lo menos unos 7 descubrimientos a nivel mundial. Yo me acuerdo de 2. Uno muy espectacular, creo que utilizabas el péndulo en el estado de Barinas, que localizaste unos grabados muy importantes. Sí, efectivamente. Cuéntame esa historia. El Cañón del Sol fue una historia, pero extrañísima, un poquito larga, te la cuento. Efectivamente, yo tenía un negocio en Venezuela, en la ciudad de Barinas, una tintorería, y tenía un despacho muy bonito, habíamos hecho una edificación nueva, teníamos sofá para sentarse, agua, café, música ambiente, y como yo era muy aficionado a la fotografía, tenía mi propio laboratorio blanco y negro, que desde los 15 años practico la fotografía. Gracias a eso gané 7 premios internacionales de fotografía y exponía dentro del local, en las paredes, fotografías tanto de España como expuse de la Alhambra de Granada, como expuse de la Barinas colonial, la ciudad, pero también exponía petroglifos de Galicia y petroglifos de Venezuela. Y un día teníamos unos clientes que eran oficiales del ejército y vino un capitán del ejército que era muy buen cliente y yo había cambiado la exposición y tenía una de petroglifos de allí de Venezuela, del estado Barinas. Entonces él los vio y me dijo: Pablo, yo he visto unos petroglifos como esos, como un señor hace años en una patrulla que estábamos haciendo cuando había la guerrilla, y eso, yo llevaba un batallón tal, y entonces un campesino por allí, fuimos a un cañón y me llevó a ver unos petroglifos como esos que tú tienes ahí. Entonces dijo: claro, ¿y cómo podíamos ir a visitar ese lugar? Mira, cualquier fin de semana que yo esté libre, te llevo y los ves, porque seguro que no los conoces, porque está en un lugar bastante apartado. Hablamos, pero al tiempo el capitán no volvió más. Vino otro oficial del ejército conocido, le pregunté por él y me dijo que lo habían cambiado, que estaba en otra ciudad. Entonces fue imposible. Al cabo de 20 y pico años, iba yo con mi hermano a la zona de Bumbundar, que la zona más rica en petroglifos del estado Barinas. Iba con el todoterreno que tenía mi hermano subiendo, porque él quería ver los petroglifos que nunca los había visto, a pesar de estar allá años. Íbamos subiendo y veo un señor
cuando íbamos subiendo, un señor todo vestido de blanco, con una prenda que le llaman liquilique, que lleva mancornas en el cuello, todo blanco, todo impecable. Y cuando yo voy pasando, lo miro a él y él me mira a mí. Entonces ya habíamos pasado, le digo a mi hermano, para. Paró, me bajo y hablo con el señor y le digo, ¿qué hace usted por aquí? Y dije, no, que voy a visitar a un hermano mío, tal. Y hombre, venga que lo llevamos. Nosotros vamos hasta allá arriba a ver unas piedras con grabados. Entonces me puse a hablar con él y de los petroglifos, tal, de lo que íbamos a ver, y me dijo, ¿sabe que donde yo vivo, en una zona, hay unos petroglifos, unos grabados, unos muñecos como los que usted habla, entonces cerca de donde yo vivo, una zona que quedaba de la capital a 160 kilómetros y yendo hacia Colombia? Y entonces yo llevé una vez a un capitán del ejército a ver esos grabados. Y entonces dije, bueno, ¿cuándo podemos quedar para ir a verlo? Dijo, venga dentro de la semana que viene, un fin de semana. Y efectivamente a los 15 días fui un fin de semana para allá y me llevó a verlos, que era el famoso Cañón del Sol, unos petroglifos que es una bóveda de 17 metros toda grabada de distintas figuras, entre ellos destacando la figura de un sol con cara que tiene 30 rayos y de 1 metro más o menos de diámetro. Pero no solamente vi eso, sino que yo después volví con el péndulo y seguí subiendo el cañón, porque es un cañón que apenas tiene esa entrada de luz porque es muy alto, 20 y pico metros y muy estrecho. Entonces con el péndulo seguí y descubrí 2 sitios más con petroglifos. El segundo que fui a descubrir me salió un tigre. No me salió el tigre, estaba tomando agua, un cachorro de tigre. Yo tuve un miedo tremendo, me volví para atrás, volví para donde había dejado al guía y 2 profesoras de la Universidad de Barinas. Allí les expliqué lo que había descubierto y lo del tigre. Volvimos para arriba otra vez, le tomé fotos a las huellas del tigre donde había estado tomando agua, porque era una pequeña quebrada de agua, y efectivamente seguí, les mostré los otros petroglifos que habíamos descubierto arriba. Entonces ya te digo, fue una casualidad increíble que yo vaya a contactar a los 20 y pico años con la persona que había hablado con el oficial y si no, yo no hubiera... ¿Y cuál es la técnica que utilizas con el péndulo y con la varilla? No, me dejo guiar, según me funcione la velocidad que tenga el péndulo. O sea que tú sostienes el péndulo con tu mano. Sí, y le indico dónde están o dónde tengo que agarrar, y pongo el péndulo y entonces él me indica. Y él te va indicando, se va girando hacia la derecha o hacia la izquierda, o hacia adelante o hacia atrás, y tú te vas guiando por el péndulo. Bueno, con eso del péndulo me han pasado casos excepcionales. Y Pablo, utilizando el péndulo, sí, también localizaste otro yacimiento arqueológico, en esta ocasión inmenso, que se ha dado en llamar la Nazca Portuguesa. Efectivamente. Explícanos eso. Eso, la Nazca Portuguesa fue un trabajo de años, de ver, yo cada vez que iba en el municipio de Melgaço, en Portugal, al norte de Portugal, casi cercano a la provincia de Ourense, tanto que la zona que exploramos está casi al límite con Mande, en la provincia de Ourense. Y bueno, ahí yo vi alineamientos de piedras y antiguos muros, yo pensaba, decía, hasta que hice mucha amistad con un pastor que había allí, un pastor, por cierto, que él me dijo, no, esas piedras están ahí desde el principio del hombre. Cuando me dijo esa frase yo me quedé. Entonces fue cuando me puse a investigar, llevar un metro, ir cantidad, años, 2 o 3 años investigando, midiendo, y fue cuando descubrí que los muros eran figuras para ser vistas desde el cielo o ver vistas desde alguna montaña, figuras de cuadrúpedos, de delfines, de serpiente, de un pájaro de 400 metros de largo, figuras gigantescas hechas con piedras colocadas. Entonces yo lo bauticé con la Nazca Portuguesa, y entre ellos destaca la figura, una figura del cuadrúpedo de 150, una paloma, una paloma parece de 75 metros larga, la otra ave de 400, unos delfines y varias figuras más que he descubierto, como unas 12 o 14 figuras en una misma zona entre Lamas de Mouro, que ya pega con la provincia de Ourense, hasta la zona de Cuballao. Esa zona toda está llena de figuras de piedras. Estamos hablando de alineamientos de piedra. Alineamiento de piedra. Que forman figuras gigantes. Figuras gigantes. Que pueden observarse desde el aire. Desde el aire, efectivamente, desde Google Maps se ven, y unas las pude investigar así, las otras fue in situ. Y utilizaste el péndulo ahí también.
utilicé el péndulo a veces para marcar las figuras, para decirme para dónde tenía que agarrar, y eso me ponía en el muro y seguía según se moviera el muro. Es que no hay una explicación, es una cosa que te viene de golpe. Es decir, que utilizabas el péndulo para marcar algunas de esas figuras, dónde empezaban o dónde terminaban. Y ahí las iba midiendo con 1 metro largo y tomando datos, pero eso me llevó varios años. Lamentablemente eso se construyeron unos eólicos, el gobierno de allá de Melgaso, me torcían la cara cuando le mostraba las fotos gigantes que había hecho, unas fotos grandes y dibujos, y como yo había publicado eso en Portugal, iban a construir un parque eólico, se movían millones por medio entre 3 compañías, una española, una francesa y una portuguesa. Entonces me llegaron un día, tuve una llamada del presidente de un centro ecológico de Braga y me dijo: Pablo, ten cuidado que van a por ti. Entonces desde esa fecha dejé de ir porque parece que, dice, tu vida está peligrando, te van a un día a tirar un coche, un camión encima, wow, van a por ti. Y dejé desde ese día. Entonces el arqueólogo Martinho Batista de Foscoa, el más famoso arqueólogo de Portugal, fue con la prensa y radio y televisión allá a la zona, al sitio, y él dijo que eso que eran muros. Construyeron el parque eólico y la figura del ave de 400 metros la destruyeron en parte. Tengo fotos donde todo intervino en un maquinaria y todo eso, y autorizaron la construcción de los eólicos. Bien, 2 pequeñas puntualizaciones. Me alporiza y me llena de una tristeza tremenda ver que muchos de estos descubrimientos han sido destruidos. Ahora mismo algunos de los petroglifos que hemos descubierto no existen. Uno de ellos es este, ¿vale? Y otra pequeña cosa. Había unos amigos que siempre me repitieron una frase, y ahora la voy a utilizar si me lo permitís, que es: el que va a favor de su destino, el destino le lleva. Quien va en contra de su destino, el destino le arrastra. Bien. Y voy a hacer una pequeña puntualización sobre ciertas cosas que te han pasado a ti, Pablo. Acabas de hablar de estos descubrimientos de Bum Bum que diste de casualidad con esta persona, pero sé que no es la primera vez en la vida que te ocurre lo mismo. Quizá porque estás en tu camino de descubrir, de hacernos conocer pues el pasado y todo lo demás. Recuerdo ahora mismo, creo que se llamaba señor Rodrigo en Portugal. El poeta de Podame. El de Podame. Sí. Que de casualidad tú estabas buscando unos petroglifos, que estabas muy interesado en ellos, y justamente algo te pasó. ¿Podrías recordármelo, sí, por favor? Yo iba en coche por la zona, nunca había pasado por allí. Y vi un señor, pasé el coche y él me quedó mirando y yo me quedé mirando a él. Yo iba despacio averiguando. Entonces me paré el coche más adelante y fui a hablar con él. Y entonces Rodrigo, que así se llamaba el señor, ya falleció, le pregunté de petroglifos. ¿Y cómo usted viene a preguntarme a mí? Pues yo fui el que descubrí todos los petroglifos de aquí de la zona. Y entonces fue cuando ahí empezó una gran amistad y empezó a llevarme a conocer todos esos petroglifos. Y es verdad, lo que dice José es verdad, no solo ahí. Me encuentro gente que me lleva, principalmente hombres muy mayores, ancianos, gente mayor que me ha llevado a todos esos descubrimientos. ¿Qué frase acaba de decir José? Cuando vas a favor de tu destino, el destino te lleva. Si vas en contra de tu destino, el destino te arrastra. Qué buena frase. Y a mí hay una cosa que me encanta cuando grabamos Protagonistas de lo Insólito, y es cuando el protagonista o los protagonistas hablan, cuentan, se explayan, y precisamente nosotros, Carlos y yo, tenemos que decir nada o prácticamente nada, que la conversación va sola. Y este es un ejemplo perfecto, porque casi no tenemos ni que intervenir. O sea, los dejamos a ellos solos, uno se da la palabra al otro, uno se pregunta al otro y queda una conversación magnífica. Bueno, es el momento de llegar al final. Me gustaría agradeceros, en primer lugar, a ti, Pablo, la deferencia que has tenido en dedicarnos todo este tiempo y en cedernos tu casa aquí en Aguarda para que podamos grabar este programa. Y por supuesto también quería agradecerle a José que nos contara una serie de experiencias que yo sé que durante mucho tiempo ocultó por pudor y por el qué dirán, y creo que en este programa, José, te has explayado muchísimo y has hablado con total sinceridad, sin dejarte absolutamente nada en el tintero. Eso que te agradezco. A vosotros. Pablo, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Y Carlos, ya nos vamos, pero antes de irnos, sí me gustaría que nos dijeras cuáles son las vías de contacto para que nuestros oyentes se puedan poner en comunicación con nosotros y ofrecernos pistas para seguir nuevos casos y, por supuesto, si ellos han vivido algún fenómeno anómalo o extraño, por favor que nos lo cuenten, porque nos pondremos en contacto con ellos y seguiremos esas historias, que es lo que más nos gusta hacer del mundo. Carlos, ¿cuáles son las vías de contacto para ponerse en comunicación con nosotros, con Protagonistas de lo Insólito? Si prefieren el teléfono, tenemos el 604-070-106 con el 34 si nos escriben desde fuera de España. Allí podéis mandarnos mensajes de audio de WhatsApp, mensajes de texto o incluso SMS. También estamos en Twitter, en Protagonistas Insólitos. Estamos en Facebook como Protagonistas de lo Insólito y tenemos un correo electrónico que es protagonistasinsolito@gmail.com. Por cualquiera de esas vías podéis ponernos en contacto con nosotros. Bueno, si las has dicho todas. Al final te he pillado a contrapié porque no estaba previsto esto de que dijeras las vías de contacto, pero al final las has dicho todas, ¿no? Sí, todas las que tenemos, porque podríamos tener Instagram, que no lo tenemos, podríamos tener otras muchas redes sociales que tampoco las tenemos. De momento, esas son nuestras vías de contacto. Bueno, Instagram, quién sabe. Lo de TikTok y otras cosas, ya somos un poco viejunos para eso y ya os decimos que no. Bueno, pues es hora de irnos. Yo creo que hemos tenido un programa extraordinario con dos protagonistas que han vivido unas experiencias fantásticas que además nos han contado muy bien, que también es de lo que se trata, porque a veces los protagonistas han vivido experiencias muy extraordinarias, pero digamos que tienen ciertas dificultades para transmitir esas experiencias, y yo creo que en este caso las experiencias son muy buenas y la forma de contarlas, tanto por parte de Pablo Novoa como de José San Román, pues también han sido fantásticas. Así que nos vamos. Lo que siempre os digo, que intentéis ser felices, que total vamos a estar en este mundo 4 días, que intentéis luchar siempre por vuestros sueños en la medida de vuestras posibilidades y sobre todo que os cuidéis, porque os queremos aquí dentro de 15 días en un nuevo programa de Protagonistas de lo Insólito. Paz y salud para todos.